Plantear a John Constantine desde la ética implica aceptar desde el primer momento una incomodidad fundamental. Su conducta no busca ser justa, busca ser efectiva. En Hellblazer temprano, especialmente en los números iniciales escritos en los 80, la mentira no aparece como una falla del personaje sino como su idioma nativo. Constantine no engaña para ocultar la verdad, engaña porque la verdad directa suele ser inútil frente a sistemas que ya decidieron no escuchar. Esta lógica instala una tensión profunda entre moralidad y responsabilidad, porque su ética no se apoya en intenciones puras, sino en consecuencias asumidas. La mentira, en su caso, funciona como una forma de exposición brutal, obliga a los demás a mostrarse tal como son cuando creen tener ventaja. Pero esta práctica no lo absuelve, lo compromete aún más. Cada engaño crea una deuda emocional, un resto de culpa que no desaparece cuando el objetivo se cumple. Constantine carga con esas deudas como si fueran parte del trato. No busca limpieza interior, ni redención simbólica. Lo que se empieza a dibujar es una identidad que se define por la aceptación consciente de su propio deterioro. No hay ingenuidad en su accionar, pero tampoco cinismo total. El conflicto no está en si mentir está bien o mal, sino en quién paga el costo de esa mentira y cuánto está dispuesto él mismo a pagar sin fingir que no le importa. La particularidad de Constantine es que nunca confunde la mentira con la autojustificación. En arcos como Dangerous Habits, su discurso interno no intenta embellecer sus decisiones ni convertirlas en gestos heroicos. Hay una lucidez incómoda en su forma de pensarse. Sabe que manipula, sabe que utiliza a otros como piezas y aún así continúa. Esta conciencia impide que la mentira se transforme en negación. A diferencia de personajes que construyen relatos internos para soportarse, Constantine no se ofrece ese consuelo. La disociación existe, pero no como desconexión emocional, sino como administración del daño. Se permite seguir adelante sin anestesia moral, lo que genera una extraña relación con la culpa. No intenta eliminarla, la usa como recordatorio. Esa culpa constante funciona como freno y motor al mismo tiempo. No lo vuelve mejor, pero evita que se vuelva indiferente. En este punto, la mentira adquiere un carácter casi sacrificial. Él asume que será odiado, malinterpretado, expulsado. No espera comprensión futura. El problema ético se profundiza cuando entendemos que su honestidad consigo mismo no mejora el daño que causa a otros. La pregunta deja de ser si Constantine es honesto o mentiroso y pasa a ser si la lucidez sin compasión puede sostenerse sin destruir todo vínculo posible, incluso aquellos que todavía no fueron rotos. En muchos tramos de Hellblazer, especialmente en etapas de los 90, Constantine aparece rodeado de personas que confían en él sin entender del todo el precio de esa confianza. Aquí, la mentira funciona como contrario implícito. Él nunca promete salvar a nadie sin costo, pero tampoco explica el alcance real de lo que está dispuesto a hacer. Esta ambigüedad no es accidental, responde a una compulsión de control. Al mentir, Constantine no solo manipula información, manipula expectativas, decide quién sabe qué y cuándo, para mantener el tablero bajo su dominio. El control no surge de una necesidad de poder abstracta, sino del trauma acumulado de haber visto qué ocurre cuando pierde ese control. Cada vez que la verdad se filtra demasiado pronto, algo se rompe. Así, mentir se convierte en una forma de prevención, casi de superstición ética. Sin embargo, esta estrategia produce un aislamiento progresivo. Las relaciones dejan de ser espacios de intercambio y se convierten en variables de riesgo. Constantine acepta ese aislamiento como parte del trabajo, pero no deja de sentirlo. La soledad no lo sorprende, lo confirma. En este punto, la mentira deja de ser solo una herramienta externa y empieza a moldear su identidad. Ya no miente solo para ganar, miente porque ese rol le permite sostener una coherencia interna, la del hombre que carga con el peso sucio para que otros no tengan que hacerlo, aun cuando nadie se lo haya pedido explícitamente. La ética de Constantine se sostiene sobre una noción particular de responsabilidad, no la responsabilidad legal ni la moral tradicional, sino la responsabilidad del que sabe demasiado. En arcos donde las consecuencias se extienden más allá de lo inmediato, se percibe que su mentira no apunta a evitar el mal, sino a redistribuirlo. Decide quién sufre, quién sobrevive, quién queda marcado. Esta selección no se presenta como justicia, sino como necesidad. Aquí aparece una tensión brutal entre deseo y deber. Constantine no desea ser el árbitro, pero tampoco se retira. Su permanencia en ese rol es una forma de castigo autoimpuesto. La mentira, entonces, es el mecanismo que le permite seguir ocupando ese lugar sin colapsar. Decir toda la verdad le obligaría a enfrentar el rechazo absoluto, no solo externo, sino interno. Al mentir, conserva una distancia mínima que le permite operar, pero esa distancia también lo deshumaniza gradualmente. En Hellblazer se repite esa escena emocional. Cuando la verdad finalmente sale a la luz, no hay sorpresa, solo confirmación. Los otros no descubren que Constantine miente, descubren que eligió mentirles. Esa elección es lo que hiere. La ética del engaño se revela así como una ética del sacrificio unilateral, donde él decide quién merece ser sacrificado, incluso él mismo, sin permitir apelación ni absolución clara.
Uno de los rasgos más inquietantes de Constantine es su relación con el deseo. No desea el bien en abstracto ni el reconocimiento. Su deseo está ligado a evitar ciertos futuros, a cerrar puertas que considera peores. La mentira se convierte en la forma más directa de intervenir en esos futuros posibles. En etapas donde sus decisiones arrastran consecuencias a largo plazo, se nota que no actúa desde la esperanza, sino desde la anticipación del desastre. Esa anticipación tiene raíces traumáticas, haber visto demasiadas veces cómo la verdad no salva a nadie. Por eso, su engaño no es impulsivo, es metódico. Pero esa meticulosidad genera un conflicto interno persistente. Cada mentira refuerza la idea de que el mundo solo puede sostenerse mediante manipulación, y esa idea, a su vez, justifica nuevas mentiras. El círculo no se rompe. Constantine no parece buscar una salida, parece administrar la caída. En ese sentido, su ética es trágica. No aspira a mejorar el mundo, solo a impedir que sea peor de lo que ya es. La mentira es el precio de esa contención. Sin embargo, esta postura erosiona cualquier posibilidad de inocencia futura. Incluso cuando dice la verdad, ya no es recibida como tal. El engaño previo contamina toda palabra. La pregunta ética se vuelve más pesada. ¿Sigue siendo válida una verdad dicha por alguien que ha convertido la mentira en su forma principal de vínculo con los demás? La honestidad de Constantine consigo mismo es, paradójicamente, lo que hace más inquietante su uso del engaño. En historias donde enfrenta las consecuencias de sus actos, no hay intentos de reescribir el pasado para quedar mejor parado. Él sabe exactamente cuándo cruzó una línea y por qué lo hizo. Esta claridad no lo libera, lo condena a repetir el patrón con plena conciencia. Aquí, la disociación no funciona como escape, sino como compartimentación. Separa la acción de la emoción para poder seguir actuando. La mentira se vuelve una extensión de ese mecanismo. Al mentir, controla no solo la percepción externa, sino su propio derrumbe interno. Decir la verdad completa implicaría abrir grietas que no sabe cómo cerrar. En Hellblazer, esto se traduce en vínculos rotos que no intenta reparar del todo. No porque no le importe, sino porque asumir la reparación implicaría aceptar que su ética falló. Y Constantine no se permite ese lujo. Prefiere cargar con la culpa antes que admitir que no había una opción correcta. Esta postura genera una tensión constante entre responsabilidad y fatalismo. Él actúa como si siempre hubiera una decisión que tomar, pero también como si todas las decisiones estuvieran manchadas desde el inicio. La mentira entonces no es una traición a la ética, sino su forma más cruda, elegir el mal que puede manejar frente al mal que lo supera, aun sabiendo que esa elección lo aleja cada vez más de cualquier redención imaginable. En el fondo, Constantine no miente para proteger a otros, sino para proteger la estructura frágil que le permite seguir funcionando. Esto no lo vuelve menos ético, lo vuelve más humano en su contradicción. En varios momentos del cómic, cuando la verdad irrumpe sin filtro, el resultado no es liberador, es devastador. Esa experiencia refuerza su convicción de que la transparencia absoluta es un lujo que pocos pueden pagar. La mentira aparece como una forma de cuidado brutal, una cirugía sin anestesia. Sin embargo, este cuidado no es consentido. Los otros no eligen ser protegidos de ese modo. Aquí emerge el núcleo del conflicto ético. ¿Puede alguien arrogarse el derecho de decidir qué verdad merece ser dicha y cuál debe ser ocultada? Constantine responde con hechos, no con discursos, y esos hechos siempre dejan restos. Personas que sobreviven pero no salen ilesas, relaciones que continúan pero deformadas. La mentira no soluciona, aplaza, mantiene el sistema en funcionamiento a costa de una tensión acumulada. En ese sentido, Constantine es consciente de que su ética no es sostenible a largo plazo, pero tampoco ve una alternativa viable. No cree en finales limpios, cree en seguir empujando. La mentira se convierte así en una estrategia de resistencia frente a un mundo que no ofrece salidas justas, pero esa resistencia tiene un costo psíquico que se manifiesta en desgaste, cinismo y una soledad que ya no necesita ser explicada. El conflicto interno de Constantine se intensifica cuando la mentira empieza a definir cómo los demás lo perciben, incluso antes de que actúe. En arcos más avanzados, su reputación lo precede. Ya no necesita mentir activamente, los otros asumen que lo hará. Esta presunción altera la dinámica ética. Cuando todos esperan el engaño, la mentira pierde eficacia, pero la verdad tampoco recupera valor. Constantine queda atrapado en un espacio donde cualquier palabra suya es sospechosa. Este escenario refuerza su aislamiento y consolida una identidad construida desde el rechazo. La mentira, que comenzó como herramienta, termina siendo una jaula narrativa. Él mismo se ve obligado a actuar según el rol que le asignaron. Aquí aparece una forma de culpa más profunda, no solo por lo que hace, sino por lo que ya no puede dejar de ser. En Hellblazer, esta carga se manifiesta en decisiones cada vez más solitarias, tomadas sin consultar, sin explicar, no porque crea que tiene razón, sino porque sabe que ya no hay confianza que preservar. La ética del engaño se transforma en ética del desgaste, seguir adelante cuando todo vínculo está erosionado. Constantine no intenta limpiar su nombre,
acepta ser el mentiroso honesto, aquel que no promete sinceridad, pero tampoco promete consuelo. Esta aceptación no cierra el conflicto, lo vuelve permanente, incrustado en su identidad, como una herida que no cicatriza pero tampoco deja de doler. La figura del mentiroso honesto obliga a repensar la misma idea de integridad. Constantine no es íntegro porque diga la verdad, sino porque no se traiciona en su percepción del mundo. Sabe que el sistema en el que opera está corrompido desde la base y actúa en consecuencia. La mentira se convierte en una adaptación, no en una caída, pero esta adaptación tiene efectos acumulativos. Cada vez que elige engañar, refuerza la idea de que no hay espacio para la confianza genuina. Esta idea, aunque funcional, es profundamente desoladora. En etapas donde se vislumbra la posibilidad de un vínculo más sincero, Constantine retrocede. No por miedo a la verdad, sino por miedo a lo que esa verdad exigiría de él. Decir la verdad implicaría quedarse, acompañar, sostener. Mentir le permite desaparecer después. La ética del engaño es también una ética de la huida controlada. No abandona por cobardía, abandona para evitar un daño que cree inevitable. Sin embargo, esa creencia nunca es puesta a prueba del todo. En Hellblazer, cada mentira posterga la confrontación con la posibilidad de que tal vez la verdad no siempre destruya. Constantine vive en esa suspensión. No confirma ni niega esa posibilidad, la mantiene a distancia, como una amenaza a su sistema interno. Así, la mentira se vuelve el pilar de una ética que se niega a imaginar finales distintos, incluso cuando el costo emocional se vuelve cada vez más alto. Pensar a Constantine desde esta paradoja ética no conduce a una absolución ni a una condena sencilla. Su mentira no es noble ni mezquina, es necesaria dentro de su marco, pero devastadora fuera de él. En Hellblazer, esta tensión nunca se resuelve porque el personaje no busca resolverla, vive en ella. La mentira como herramienta principal no responde a una falta de valores, sino a un exceso de responsabilidad asumida sin delegación. Constantine no confía en que otros puedan cargar con ciertas verdades, y esta desconfianza define cada decisión. Pero al hacerlo, también priva a los demás de la posibilidad de elegir. Aquí, la ética se vuelve profundamente ambigua. ¿Es más ético proteger a alguien de una verdad que lo destruiría o permitirle enfrentarla y decidir por sí mismo? Constantine elige siempre lo primero, incluso cuando sabe que esa elección lo convierte en villano a los ojos de quienes intenta proteger. No se defiende, no se explica. La mentira lo separa pero también lo sostiene. Funciona como muro y como cimiento. En este punto, el personaje deja de ser solo un manipulador brillante y se revela como alguien atrapado en su propia lógica. No puede abandonar el engaño sin derrumbar todo lo que construyó para sobrevivir. La pregunta ética permanece abierta, incómoda, sin promesa de resolución, flotando en ese espacio donde la honestidad y el daño se confunden peligrosamente.